En diversos videos ya he hablado sobre todo lo que puede ocasionar el COVID-19, desde los síntomas iniciales, el diagnóstico, qué me ha pasado conmigo con respecto al COVID y sobre todo también algunos puntos sobre la vacunación, que les dejo los videos aquí por si ustedes quieren saber. Algo que no he tocado hasta ahorita es todas las manifestaciones clínicas que nos puede dar el COVID, pero posterior a que tuvimos la infección, lo que comúnmente se conoce como síndrome post-COVID, que realmente no tiene un nombre establecido hasta ahorita, vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero es importante conocer todas las manifestaciones clínicas que ustedes pueden tener o que puede tener algún paciente que haya tenido COVID. Esto independientemente si tuvo COVID muy grave me refiero a que estuvo en terapia intensiva, o un COVID leve me refiero también a que tuvo síntomas tan leves que pudo ser tratado en casa. Y es que es importante conocer esto porque los pacientes quedan muchas veces con síntomas generales o síntomas que afectan muchos otros aparatos y sistemas y que es importante identificar para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado y poder disminuir todos esos síntomas que pueden estar molestando bastante a los pacientes. En el video de esta ocasión hablaré sobre los principales síntomas post-COVID, pero no solamente los principales, sino la gran mayoría de síntomas, los porcentajes que puede tener cada una de estas y haciendo énfasis en los principales puntos a tomar en cuenta si es que ustedes tienen alguno de estos síntomas. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo de diferentes temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Como les decía al inicio del video, en esta ocasión les hablaré sobre cuáles son los síntomas que tiene una persona después de haber tenido COVID. Recuerden que siempre les dejo la información o el artículo a donde me hago referencia en la parte inferior, y esto es sacado de una revisión sistemática que salió hace un par de meses, en donde juntan una gran cantidad de estudios, específicamente para esta publicación 15 estudios de diferentes países, en los cuales hablan sobre la prevalencia de los síntomas que puede tener una persona que haya sufrido el COVID. Y es que esto es algo un poco complicado de buscar, porque hasta el momento de hoy no hay un término específicamente definido para todos estos síntomas. Ustedes podrían encontrar como síndrome post-COVID, COVID prolongado, efectos post-COVID, COVID persistente, manifestaciones post-COVID o efectos a largo plazo del COVID. Pueden encontrar un montón de nombres, pero para fines generales nosotros le vamos a llamar síndrome post-COVID, que es un conjunto de signos y síntomas derivados de alguna afección sistémica. En este punto es importante que ustedes sepan identificar cuándo van a tener síntomas post-COVID, y es que la gran mayoría de estudios hace referente a que una persona puede tener estos síntomas 2 semanas después de haberse recuperado de los síntomas del COVID. Se puede decir que una persona tiene síntomas y normalmente estaría grave durante los primeros 14 días. Después, si le aumentamos otros 14 días, hablaríamos de aproximadamente un mes después de haber iniciado los síntomas, y a partir de este mes podríamos comenzar a considerar que el paciente tiene síntomas post-COVID o cualquier otra definición de las cuales comenté previamente. Es importante saber esto porque muchas veces los pacientes tardan un poco de tiempo en recuperarse, normalmente unas 2 semanas, y de hecho este es el punto de corte para poder considerar que el paciente tiene síntomas post-COVID. Y si ustedes ya llevan más de 14 días después de haberse recuperado y siguen sintiendo alguno de todos los síntomas que vamos a hablar ahorita, posiblemente estén cursando con algún efecto a largo plazo del COVID. Y es que estos síntomas pueden presentarse si ustedes tuvieron un COVID leve, a lo que me refiero que nada más tuvieron síntomas generales, un poco de gripa, tos, tal vez un poco de fiebre, o si ustedes tuvieron un COVID muy grave que requirieron estar en terapia intensiva u hospitalizados. Es igual, no hay una diferencia entre pacientes con COVID leve o COVID grave. En general, ambos grupos o todos los pacientes que tuvieron antecedente de COVID pueden llegar a presentar alguno de los siguientes síntomas que vamos a hablar ahorita. No importa que ustedes hayan tenido un COVID muy leve, pueden llegar a presentar este tipo de síntomas a largo plazo. Y haciendo referencia al artículo que les comentaba, agarraron varios miles de publicaciones de los cuales se escogieron los principales, aproximadamente 15 estudios que son los que les comentaba, y de estos 15 estudios sacaron los principales síntomas que un paciente puede tener. Durante la revisión se lograron identificar 55 síntomas que son directamente asociados a COVID, y no estoy diciendo que nada más haya 55 síntomas, de hecho puede haber varios cientos de síntomas, y si ustedes se ponen a buscar,
realmente van a encontrar que el COVID sea relacionado con cualquier cosa que ustedes encuentren. Estos 55 síntomas de los cuales les voy a presentar son los que se han identificado mayormente en la literatura. No quiere decir que sean los únicos, y de hecho, conforme pasa el tiempo van a ir saliendo todavía muchísimos más. Si ustedes tienen un síntoma y no está en los que les voy a presentar ahorita, tal vez sea considerado a futuro. Y haciendo una referencia a los 5 principales síntomas, son estos. Fíjense, fatiga se presentó en el 58% de los pacientes, y de hecho es el síntoma que tienen más personas. Imagínense, casi el 60% de los pacientes sufre fatiga, y la fatiga puede ser durante semanas o puede llegar a ser durante meses. La mayoría queda con fatiga, y esta fatiga es un poco difícil de tratar porque no hay propiamente un medicamento que nosotros podamos dar y el paciente mejore de esta fatiga. Entonces es algo un poco difícil de tratar, pero hasta 60% de los pacientes van a quedar con fatiga, y que de hecho es el principal síntoma. Después de la fatiga seguiría el dolor de cabeza en un 44%. Imagínense, casi la mitad de los pacientes quedan con dolor de cabeza, y este dolor de cabeza a veces es tan intenso que los pacientes ya no saben qué hacer con él y terminan acudiendo ya sea al neurólogo, al internista, al infectólogo, etc. Si pasamos al tercer síntoma, tendríamos algo bastante interesante, que es alteración de la atención. Y al decir alteración de la atención me refiero a problemas tanto para poner atención como para recordar cosas. Y es que propiamente el COVID no se ha relacionado con tanto deterioro cognitivo o alteración de las funciones mentales, pero llama la atención que hasta un 27% de pacientes están teniendo problemas en la atención posterior a que sufren COVID. Esto es un punto bastante importante que está en estudio y tampoco hay nuevamente tratamiento para esto, pero un gran número de pacientes está sufriendo este problema, que es la alteración tanto en la concentración como en la atención después de haber tenido el COVID, y es algo bastante interesante para considerar a futuro. ¿Cuál sería el cuarto síntoma importante? Pérdida de cabello. Y es que de hecho también un montón de personas ha estado acudiendo al médico debido a que el COVID les deja pérdida del cabello, hasta en un 25% de pacientes. Imagínense, 1 de cada 4 pacientes, independientemente si tuvo COVID leve o severo, está perdiendo cabello, y terminan acudiendo también al dermatólogo, al infectólogo, etc. Y hasta ahorita no hay un tratamiento propiamente específico para esto. Muchos de estos síntomas pueden ser consecuencia de la gran inflamación que provoca la enfermedad. Y en quinto lugar tendríamos a la disnea, lo cual es falta de aire. Imagínense también, 1 de cada 4 personas termina con dificultad para respirar, y recuerden que estos síntomas estamos hablando que se presentan más de 2 semanas después de la recuperación. Hasta 1 de cada 4 pacientes termina teniendo dificultad para respirar un mes después de que tuvo COVID, y nuevamente, no importa que sea leve o severo, siguen teniendo todos estos síntomas que les estoy comentando, y es algo bastante importante que ahorita pues está en investigación, y las personas que tuvieron COVID terminan acudiendo a diferentes médicos para poder ser valorados. Y si ustedes no encuentran solución a sus padecimientos con el primer médico, recuerden que no hay algo hasta ahorita establecido. Va saliendo información y poco a poco vamos conociendo más de la enfermedad y más de todos estos efectos secundarios, por lo cual no se desesperen, pueden acudir a revisión con una segunda opinión. Hasta ahorita no hay algo establecido totalmente como para curar estos síntomas, y muchas veces estos síntomas se mantienen en vigilancia, que es lo esencial al momento de que ustedes presenten esto. Siempre acudir a revisión con algún especialista o algún experto para poder descartar otro tipo de problemas. Siempre hay que descartar cualquier otro tipo de enfermedad antes de considerar estos síntomas post-COVID. Una vez que se descarta cualquier otro tipo de enfermedad, ustedes pueden quedar en vigilancia, observación, tratamiento con lo que se conoce hasta ahorita que puede llegar a mejorar estos síntomas, y un seguimiento periódico para saber que ustedes están bien y que no tienen ningún otro tipo de problema adicional. Y algo también bastante importante, todos estos síntomas son hasta cierto punto subjetivo, ¿no? No hay una forma que nosotros podamos valorar la caída de cabello de manera totalmente objetiva, ni la fatiga, ni el deterioro en la atención. Sí hay algunas escalas que podemos aplicar, pero no es algo que se mida en números. A diferencia de los valores de laboratorio, que podemos pedirlos y ahí nos dan un número con el cual podemos corroborar si está en rangos adecuados o está en rangos no adecuados. Y es que se han encontrado algunos valores de inflamación que nuevamente persisten elevados durante semanas y meses, como por ejemplo tendríamos la interleucina 6, la ferritina, la procalcitonina, el dímero D y las alteraciones en la radiografía y tomografía. De los marcadores que les acabo de decir, los marcadores séricos, estos se encuentran alterados hasta en un 10% de las personas de manera crónica.
y las radiografías y tomografías pueden permanecer alterados hasta en un 34% de los pacientes. También es algo bastante alto. Imagínense, 34 de cada 100 pacientes sigue con radiografías y tomografías alteradas. Esto asociado también a muchos otros síntomas de los cuales les acabo de comentar, y hasta 10% tiene los marcadores de inflamación todavía alterados en la sangre. Todo esto nos habla de que es una enfermedad que, si bien durante los primeros 14 días puede ocasionar todos los síntomas graves, no solamente se queda ahí la enfermedad, se queda la inflamación durante varias semanas o hasta varios meses, y esto provoca bastante disfunción en todos los pacientes y en todas las personas que han padecido COVID. Y aquí, haciendo un paréntesis, yo la verdad quedé con fatiga, quedé con tos, quedé con dificultad para respirar, quedé con dolor muscular durante 1 o 2 semanas después de que me recuperé, pero afortunadamente después del mes ya no tuve ningún síntoma. Y es que los estudios también han estado tratando de identificar si hay algunos factores que predispongan a estos, como el sexo, edad, raza, viremia del COVID, pero hasta ahorita no hay ni un solo parámetro que pueda correlacionarse a esto. Entonces, nuevamente les digo, cualquier persona que tuvo COVID, por muy leve que sea, puede tener todos estos síntomas o puede tener algunos de estos síntomas de los que les acabo de comentar. Fíjense, en la imagen que ahorita estamos viendo, por ejemplo, nos habla de que el 58% va a tener fatiga, y de esa fatiga van a tener también muchos otros síntomas, como por ejemplo 1% va a tener hipertensión, 11% va a tener dolor, 12% va a tener pérdida de peso, 17% va a tener sudoración nocturna. Y vean, donde está esa gráfica de pastel, nos habla 80% de los pacientes van a tener síntomas prolongados. 8 de cada 10 pacientes pueden presentar cualquiera de estos síntomas de los cuales les estoy hablando. 44% va a tener dolor de cabeza, 27% alteración de la atención, 21% anosmia, que esto es bastante importante. Recuerden, 1 de cada 5 pacientes va a quedar con anosmia, que es pérdida del olfato durante semanas o meses, y esto tampoco hay forma de saber hasta cuándo lo va a recuperar. Normalmente se lleva el seguimiento por otorrinolaringología, y hay algunas recomendaciones a llevar, pero no hay algo que se le pueda garantizar al paciente. 16% van a tener pérdida de la memoria, 13% ansiedad, 12% depresión, 11% van a seguir quedando con fiebre. 1 de cada 10 pacientes va a seguir teniendo fiebre de manera prolongada sin que se sepa todavía propiamente cuál es la causa, por lo cual requiere seguimiento y vigilancia. 11% va a quedar con alteración en el sueño, 8% con apnea de sueño, y algunos otros síntomas como por ejemplo los que les comentaba, 25% con pérdida de cabello, 15% con tinnitus, que es audición alterada, 16% con náusea, 24% con disnea, que es falta de aire, 5% con fibrosis pulmonar, y esto es nuevamente importante, 5% de los pacientes van a tener tanto daño pulmonar que van a requerir oxígeno de manera crónica, y ese pulmón va a quedar ya con fibrosis. 6% va a quedar con ojos rojos, 19% va a terminar con tos crónica. Imagínense, 1 de cada 5 pacientes va a tener tos crónica, sin que esto propiamente sea el COVID que siga activo, sino simplemente es un efecto secundario. Y si de aquí pasamos a los otros, vean, si vemos la columna de la derecha, 6% va a quedar con una alteración a nivel psiquiátrico, ya sea ansiedad, depresión, 3% puede tener un EBC, que sería una hemorragia o embolia cerebral, o hasta lo más grave, que 0.3% puede quedar con paranoia. Aparte de esto, pues hay un montón de síntomas adicionales, como 11% con palpitaciones, 1% con miocarditis, 0.4% con alguna arritmia a nivel del corazón, 4% con diabetes, 1% con falla renal. Y otro dato importante, fíjense, 19% que estamos viendo en el círculo amarillo, esto va a quedar con dolor a nivel de articulaciones. 1 de cada 5 pacientes va a tener dolor articular de manera crónica sin que realmente se pueda encontrar la causa o conocer qué es lo que esté provocando esto, por lo cual, nuevamente les digo, tienen que acudir con un médico para que les lleve el seguimiento de manera adecuada. Y 16% que vemos en el otro círculo amarillo va a quedar con algún grado de alteración a nivel del tórax, como por ejemplo dolor, disconfort o una sensación rara a nivel del tórax. Y es que, como pueden ver, hay muchos síntomas de los cuales los pacientes pueden cursar después de haber tenido el COVID. Todo esto se encuentra todavía en investigación, se encuentra todavía en poder identificar qué pacientes son los que van a tener estos síntomas, los mecanismos por los cuales se desarrollan todos estos síntomas que hasta este momento no se conocen bien del todo. Se están estudiando estrategias de rehabilitación
técnicas para monitorizar todos estos síntomas y que el paciente se encuentre pues bastante bien y que no afecte tanto en su calidad de vida, y está todavía en investigación el tratamiento adecuado para poder mejorar todos estos síntomas. Y con todo esto, espero que si ustedes hayan tenido COVID puedan identificar alguno de estos síntomas que les dije para que vayan a valoración con un médico, con un especialista, con un experto, se descarten cualquier otro tipo de enfermedad que podrían llegar a tener, porque nuevamente les recuerdo, antes de considerar todo esto tienen que descartar que no tengan realmente una enfermedad después de haber tenido el COVID. Y hasta ahorita, recuerden, hay que continuar teniendo las medidas de prevención, no bajar la guardia, usen su cubrebocas, traten de no acudir a lugares muy concurridos y espero que se mantengan bastante bien de salud. Nos vemos en la próxima.